En la práctica eh, se hace de una manera distinta. Yo trato de traerles la práctica acá a ustedes. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado porque uno tiene que irse figurando, o sea, de qué es de lo que yo estoy hablando. Pero específicamente, mire, pues Mario David y para todos, patojos y patojos. Eh, cuando hablamos de la prevención policial, yo por eso me tomé un poquito de tiempo ese día para hablarles de la prevención policial conforme el artículo 304. Y les puse un caso, un ejemplo práctico. Por ejemplo, una escena de crimen, una escena del crimen. Entonces, los policías, ¿qué es lo? Les voy a hablar de la prevención policial, así como dice el 304. Así como dice el 304. Un homicidio, los policías vienen y llegan a la escena del crimen. Entonces, ellos agarran, o yo creo que eso no lo alcancé, no, eso no lo hablé con ustedes. Que doy clase los sábados también. Y el sábado precisamente también doy Derecho Procesal Penal 1. Y con esa sección yo hablé de esto. Miren, los policías van a la escena del crimen, ¿verdad? Ahí, ahí está el Ministerio Público eh, eh, y algunos peritos, ya sea de la propia institución del MP o del INASIF, realizando diversa clase de actividades, procesando la escena del crimen. Entonces, pero llegan también los investigadores de la Policía Nacional Civil. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué es lo que hacen? Ellos vienen y llevan su libretita, ¿va? Y empiezan, toman nota, vamos a ver, el día tal, a tal hora, tenemos en tal dirección, tenemos una escena del crimen en donde se encuentra un cadáver de una persona de sexo masculino. Si logran identificarlo a través de su DPI, pues lo identifican, porque regularmente nosotros cargamos nuestro DPI ahí, billetera. Entonces ya los identifican, ya ellos los identifican, y vienen y se ponen ellos, vamos a ver. Empiezan a, como dicen comúnmente, va Mario David, a chutear entre la gente. Miren, ustedes no vieron qué fue lo que pasó. ¿Tienen alguna información de lo que pasó? Bien, ahí encuentran un testigo. Ah, sí, fíjese que yo vi cuando le dieron muerte a la persona, pero yo no quiero declarar a usted porque a mí me da miedo de que vengan a traerme a mí. Entonces, yo no quisiera. No, hombre, colabore con nosotros, le dicen los policías. Y conforme lo que establece el artículo, el último párrafo, los últimos dos párrafos del artículo 217 del Código Procesal Penal, nosotros vamos a mantener bajo reserva su información personal. Entonces, toman nota y dicen ahí una persona que no quiso identificarse por temor a represalias, pero el policía sí guarda el teléfono de la persona para una futura comunicación, y si quiere ir a declarar a la persona al MP, entonces en el MP también les reservan sus datos. Entonces, luego, y usted no vio si había alguien más, sí, fíjese que esa señora o ese señor ahí estaba tan, bueno, mire, usted vio lo que pasó, sí, fíjese que fulano de tal, él vive por aquí abajito, le dio muerte al fallecido. Bueno, usted declararía en el MP. Sí, con mucho gusto, pero eso sí, que no salgan mis datos ahí, porque a mí me da miedo. Va, está bien. También les reservamos sus datos. Entonces, viene el investigador de la PNC y se pone a ver, miren ustedes, aquí hay cámara. Aquí hay cámara. Entonces, vamos a ver, vamos a documentar. Cámaras en una tienda. Cabal, una casualmente apuntaba ahí más o menos al lugar en donde le pudieron haber dado muerte a la persona. Entonces van con el dueño de la tienda y le dicen, mire usted, ¿será que usted nos puede proporcionar las grabaciones de ese día y que no sé qué? Testigos, ellos vieron si habían cámara, ubicaron bien el lugar. Esas son la actividad que los investigadores están desarrollando. Son, ahorita les voy a dar el término exacto. Esas son diligencias de investigación preliminar. O sea, ahí hay un muerto, un fallecido, no hay personas indicadas todavía porque se dio a la fuga. Entonces, los investigadores
realizan una investigación preliminar. Y como no hay persona detenida, entonces ellos van a su sede y con toda la información que recabaron se ponen en su computadora, vamos a ver, Guatemala, 12 de septiembre del año 2022, señor agente fiscal del ministerio. Esa es la prevención policial. Esa es la prevención policial. ¿Va? Ellos ahí en ese documento que le van a dirigir al fiscal, van a detallar cuáles son las diligencias de investigación preliminar que realizaron en esa escena del crimen. Ahora bien, yo trabajé 15 años en tribunales, pues en juzgados penales. Entonces, ¿qué pasa cuando a una persona, por ejemplo, cambiemos un poco el contexto de la escena del crimen y hablemos de que se le dio muerte a una persona, pero casualmente iba pasando una patrulla en el momento mismo de la consumación del delito, es decir, en el momento en que Juan Pérez le está dando muerte a Pablo López. Y se bajan los agentes de la policía y van y lo capturan. En tribunales, bueno, sigamos el procedimiento. Lo capturan, lo llevan a la oficina de consignaciones y ahí van a hacer ellos un informe de aprehensión. Para mí así se denomina eso. Un informe de aprehensión dirigido ¿a quién? Al juez. En donde a él le informan y ponen a disposición de él, tal y como lo establece la Constitución, dentro de las primeras 6 horas de su detención, ponen a disposición del juez a Pablo López, que le dio muerte a Juan Pérez. Para mí, ese documento se denomina informe de aprehensión. Malamente, en la práctica tribunalicia, a ese documento, a ese informe de aprehensión a través del cual le informan al juez y la aprehensión de una persona y lo ponen a disposición de él, del juez, para que resuelva su situación jurídica, malamente se le ha denominado prevención policial. Si ustedes se dan cuenta, son informes los dos, solo que en uno, conforme al 304, los agentes de la Policía Nacional Civil le informan al fiscal de las diligencias de investigación preliminares que realizaron respecto a la escena de crimen que ellos se encuentren procesando. Y respecto a lo otro, a la que va dirigida al juez, en la práctica, Mario David, como les digo, se le ha denominado prevención policial. Sin embargo, para mí, porque no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 304, porque ahí ellos no le van a informar al juez de que se realizaron ciertas diligencias de investigación preliminar. No le van a informar eso. Le van a informar al juez que ese día, que el día 12 de septiembre, por ejemplo, del 2022, a las 16 horas, o sea, ahorita son casi las 6 de la tarde, 2 horas después de haber cometido el ilícito, aprehendieron a la persona. Ellos están cumpliendo con el procedimiento que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 6 establece, para que la detención de una persona sea legal, tiene que ser puesta, en primer lugar, la persona pues tiene que ser indagada dentro de las primeras 24 horas de su aprehensión, pero dentro de esas, que eso es el tema que íbamos a hablar o vamos a hablar ahorita a continuación, porque tenemos que hablar de la aprehensión, de las distintas formas de aprehensión de las personas. Eso el día de hoy iba a tratar yo de abordarlo. Lo estoy adelantando. O sea,
la persona debe de ser indagada ante los tribunales de justicia dentro de las primeras 24 horas de su detención, pero dentro de esas 24 horas, la Policía Nacional Civil tiene la obligación de poner a disposición de juez competente al detenido dentro de las primeras 6 horas de su detención. Entonces, eso ahorita lo vamos a ver de una manera más extensa. Sin embargo, en lo que a la prevención policial se refiere, debemos de tener claro que esta se refiere a el informe que dan los investigadores y que contiene determinados actos de investigación preliminar como los que yo les acabo de indicar. O sea, ustedes imagínense que ven en la calle como muchas veces, pues, lamentablemente nos ha tocado a muchos de nosotros observar, vamos en los buses, va patojos, y de repente vemos, hay una unidad del Ministerio Público procesando una escena del crimen porque hay un fallecido. Dentro de toda esa gente que está procesando la escena del crimen, hay investigadores de la Policía Nacional Civil y ellos están realizando una investigación preliminar. La investigación de las primeras 72 horas que son cruciales dentro de una investigación. Entonces, el informe que ellos rinden, se denomina prevención policial. Es ese, porque ahí le van a decir al fiscal, mire, señor fiscal, fíjese de que nosotros los investigadores, los suscritos investigadores, en el procesamiento de esa escena de crimen, realizamos tales y tales y tales diligencias. Ahora bien, quiero que les quede algo claro. El Código Procesal Penal se encuentra contenido en el decreto 51-92, es decir, desde el año 92 entró supuestamente en vigencia, pero no fue sino hasta en el año, aproximadamente por el año 96, que se empezó a aplicar este nuevo Código Procesal Penal, porque no entró en vigencia en el 92, perdón, estuvieron posponiendo su entrada en vigencia. En ese tiempo, el Ministerio Público no tenía cobertura a nivel nacional, como, bueno, dicen que la tienen hoy, pero yo he ido a agencias fiscales en el interior y solo una computadora tienen ahí y a alguien de mantenimiento. No sé realmente cómo es que le hacen ellos. Esa fue una cuestión más de publicidad, creo yo, para la institución, sin menospreciar el trabajo que ellos hacen, pero yo lo veo como, o sea, no hay gente, no tienen gente trabajando allá, pero bueno. Antes de eso, antes de la implementación de agencias fiscales en los 340 municipios de Guatemala, no había AMP. Y el código fue creado en esa línea, en donde no existían agencias del Ministerio Público en muchos municipios en el interior de la República. Entonces, ¿qué es lo que sí había en la gran mayoría, si no en todos los municipios de nuestra Guatemala? Una subestación de la Policía Nacional Civil. Subestaciones de PNC sí habían. Y los primeros en llegar a una escena del crimen, regularmente en el interior, eran los agentes de la Policía Nacional Civil. Ellos redactaban su informe, su prevención policial, y la mandaban al fiscal. Ahí está el acto introductorio. Ahí se daba inicio al proceso. Ahora ya no. A pesar de que doctrinariamente está catalogada la prevención policial como un acto introductorio, cuando el MP llega a la escena del crimen, porque ahora sí son, en teoría, pues son los primeros que llegan, muchas veces son los primeros que llegan. Entonces, cuando el fiscal llega, él levanta una suatita y con esa acta, por ejemplo, de procesamiento de escena del crimen, se inicia el proceso penal. Ahí estaríamos hablando de un conocimiento de oficio, ¿no, patojos? De oficio están dando cuenta de la existencia de un posible hecho o acto criminal que merece ser investigado. Y a través de ese documento que ellos faccionan, ya inician el proceso penal. Pero son cuestiones o formas procesales. Entonces, lo que yo quiero que les quede claro es que igual, o sea, en la práctica a los dos informes se les denomina prevenciones policiales. Pero lo que sí es que ustedes, de una manera atinada y correcta, deben de tener claro
que cuando se refieren o cuando hablamos de una prevención policial, técnicamente, estamos hablando de un informe que los agentes investigadores le deben de rendir al fiscal, en donde detallan las investigaciones preliminares que realizaron y que a través de ese informe, en teoría, el proceso penal inicia. Eso es lo que tienen que tener claro. Lo otro, cuando hablamos de las diferentes formas de aprehensión y la policía o el policía o los agentes captores hacen un informe, es un informe de aprehensión y ese lo presentan al juez. Ese se lo dirigen al juez. Vamos a ver, voy a tratar de graficárselos para todos. Consignación policial. Imágenes. Vamos a ver si encuentro alguna por aquí, que aquí lo que uno tiene que tener claro es la diferencia entre uno y otro, para todos. La diferencia entre uno y otro, pero realmente, vamos a ver. Aquí encontré una, pero esta no tiene... bien, aquí está. Entonces ahorita se las voy a poner en pantalla. Para que ustedes tengan una idea. Cuando una persona es detenida, cuando se detiene a una persona, los policías, vamos a ver, prevención policial definitiva, aquí está. Los policías le presentan al juez esto, miren, patojos. Policía Nacional Civil. No sé si ya les aparece en pantalla. Sí, ¿ah? Sí, licenciado. Sí aparece. Entonces, este es un informe de aprehensión, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un nombre, el nombre de una persona, información de personas involucradas. El nombre de una persona, todas las generales, y va dirigido al juez de primera instancia penal de turno. ¿Y qué es lo que le dicen al juez? Mire, señor juez, fíjese de que para los efectos de ley aprehendimos a esta persona cuyos datos de identificación obran anteriormente. Están ahí. Él fue aprehendido el día, la fecha, la hora, la dirección, los agentes captores, y aquí le indican el motivo de la aprehensión. Por robo de un vehículo, me imagino que esto que es. Miren, a la persona antes mencionada se le aprendió cuando en el momento mismo en el que le disparaba a los tripulantes de la motocicleta marca Honda, color verde, miren, estaba disparando a unas personas que iban en motocicleta. Entonces, si les dio muerte a los motociclistas, homicidio, si no puede ser un homicidio en grado de tentativa, si le robaron con armas de fuego, robo agravado, depende de lo que haya pasado, depende del hecho, pero este básicamente es un informe de aprehensión. Ahora, vamos a ver si yo les puedo ubicar un informe, una prevención policial con investigación preliminar. Es un documento básicamente igual, Pato, solo que, como les decía, vamos a ver si nos vamos a ver, Guatemala, es que necesitamos uno de aquí. Guatemala. Vamos a ver. No, es una tesis. Es que estos como detallan diligencias de investigación regularmente, ven que no lo, aquí creo que hay. No, este es un informe de aprehensión también. Vamos a ver.
Eh, Voy a tratar de ubicarles uno, Patojo, solo para que ustedes vean más o menos, se los voy a ubicar luego, solo vamos a Ciudad de Guatemala. Aprensores, no. Les voy a ubicar uno para que ustedes tengan una idea de cómo son. La única diferencia entre la prevención policial y el documento que yo les mostré es que ahí no van a tener, o pueda que tengan personas involucradas, pero que no las hayan aprendido, que va dirigido al fiscal y que en vez de informarle al fiscal que aprendieron a una persona, le van a informar que en la escena del crimen, ¿verdad? Del hecho descrito ahí en la propia prevención, realizaron determinadas diligencias de investigación. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos ahí claros con esto, Mario. Excelente, gracias, licenciado. Si no estoy mal, estos informes son los que hace también DICRI DAKE, los que hace mención usted. Mire, pues, son parecidos. Ajá. Está bien, usted va bien orientado, tiene bien la idea. Son parecidos. Solo que, digamos, bueno, rinden los mismos efectos dentro del... Claro, claro. Y si no estoy mal, la policía tiene un sistema que se llama SWID, o SWID, ¿verdad? Que es para identificar. Y ahí lo dejan determinado, ¿verdad? Para identificar. Está usted bien orientado. Efectivamente, Mario David, es el sistema único de identificación. Es el sistema que la Policía Nacional Civil usa. Y de ahí solo ponen su número de PI. Correcto. Y aparecen todos. Donde usted tenga fotos, en RENAP, en MyCom, en donde usted tenga fotos, ahí empiezan a aparecer. Y es ahí donde lo dejan detallado en el informe. Y ahí, si no estoy mal, también lo agregan a la carpeta ministerial del Ministerio Público, ¿verdad? Correcto, porque va dirigido al fiscal. Excelente, gracias, licenciado. Ahí estamos entonces, Mario David. Otra consulta, perdón. Antes la querella es esta acción se puede interponer a cualquier tipo de delito, a excepción de, si no estoy mal, es el único acto introductorio de los delitos de acción privada. Pero ahora bien, se puede interponer en cualquier otro delito, ya sea de instancia particular o público o solo privado. Muy bien, Mario David. No, mira pues, la querella, clasificación de la acción penal, ¿va? Acción penal pública dependiente de instancia particular y acción privada. En los delitos de acción privada, el único acto introductorio para dar inicio a un proceso por delito de acción privada, la querella. Ahí no denuncia, no nada, no prevención policial, nada, querella. Y además, la querella se puede presentar por la posible comisión de delitos de acción pública dependiente de instancia particular y de acción pública. Es decir, la querella es un acto introductorio presentable ante la posible comisión de cualquier ilícito, de un ilícito de cualquier clase o categoría. Es decir, un ilícito de acción pública dependiente de instancia particular o acción privada, querella puede ser presentada. En los delitos de acción privada, el único acto introductorio es la querella. En los otros, acción pública dependiente de instancia particular, además de la querella, tenemos la denuncia, la prevención policial, el conocimiento de oficio y la certificación de los conducentes. Entonces, eso sí tiene que quedar claro también, porque no me van a contestar, por ejemplo, en el examen, si yo les pregunto, menciónenme los actos introductorios que puedan ser presentados ante la posible comisión de un ilícito de acción privada, me van a poner ustedes denuncia y prevención policial y además la que no, solo la querella, solo una querella. Y en el caso de las otras dos clases de delitos, delito de acción pública dependiente de instancia particular, tenemos que puede ser presentado cualquier acto introductorio, puede llegar para dar inicio a la investigación. Y la querella, pues obviamente hablamos el otro día, yo me recuerdo que eso sí, no me recuerdo si lo platiqué con ustedes, de la importancia de la querella en cuanto al hecho de que dentro de la misma, no solo dos cuestiones muy importantes. La primera, se judicializa de entrada un proceso, se judicializa. Es decir, se pone ante el conocimiento del juez de que posiblemente se cometió un delito. Uno. Dos,
se pueden pedir medidas precautorias para garantizar la acción reparadora. Las medidas precautorias son aquellas medidas de coerción tendientes a garantizar que esa acción reparadora inherente a la víctima dentro de un proceso penal pueda ser cumplida posteriormente. Es decir, ¿qué medidas precautorias o qué medidas de garantía? Tenemos el embargo, tenemos el arraigo, eso lo vamos a ver más despacio un poquito más adelante. El embargo, el arraigo, la anotación de demanda, tenemos las providencias precautorias de urgencia, que esas son innominadas. O sea, denominación puede ser cualquiera, siempre y cuando sea tendiente a detener el posible detrimento del patrimonio sobre el cual se pretende provocar una garantía para poder responder por el ejercicio de la acción reparadora después. No se lo voy a explicar más despacio luego, pero la querella tiene sus ventajas. La desventaja, obviamente, es el hecho de que debe ser auxiliada por un abogado y eso genera honorarios, ¿va? Para todos. O sea, la presentación de una querella es onerosa. Es onerosa. O sea, si alguien quiere iniciar un proceso penal a través de una querella, pues debe contar con alguna clase de recursos y todo. En la denuncia van a presentar una denuncia, no pueden pedir ahí en la denuncia que se le pida al juez que decrete medidas precautorias. No se puede, ¿verdad? No se puede. Cuando les toman la denuncia, o lo pueden poner ustedes, por ejemplo, ahí en línea, ¿va? Para todos, pero no se va a hacer que el fiscal le pida la aplicación de medidas precautorias al juez, no se va a hacer. Entonces, la querella tiene esa ventaja, que desde el inicio se pueden garantizar ciertos bienes, ¿verdad? Se pueden tomar como garantía ciertos bienes para que esa acción reparadora tenga su garantía. Así se pueda cumplir. Si me condenan al pago de 300,000 quetzales, yo anoté este proceso en el registro general de la propiedad en una finca que tenía este señor y esa finca vale 1,000,000 de quetzales. Él no puede disponer de la finca, en tanto esa anotación no se deje sin efecto, no se levante. Entonces, de eso lo hablamos en la clase hoy hace 8, creo que lo platicamos, pero ya respondiendo concretamente a su pregunta, crea único acto introductorio, delitos de acción privada, delitos de acción pública y acción pública dependiente de instancia particular, cualquier acto introductorio, incluyendo la querella. Excelente, muchas gracias, licenciado. Claro que sí, Mario David. Estamos ahí para todos para poder avanzar. Bueno, démosle pues. Entonces, ahora les voy a proyectar nuevamente. Voy a proyectar nuevamente el esquemita que estábamos viendo. Yo platiqué, fíjense para todos, con la licenciada Lucero. Según ella me comentó, ustedes hablaron acerca o se quedaron hablando del tema de lo de la desestimación, ¿va? Para todos. Es decir, posterior a la presentación de cualquier acto introductorio, mis estimados estudiantes, cuando cualquiera de estos actos introductorios llega al Ministerio Público, porque todos tienen que ir a parar allá, para todos, porque el Ministerio Público es quien va a investigar, ¿verdad? Excepto en los delitos de acción privada, que eso le toca al interesado. La investigación la tiene que realizar el interesado. Entonces, cuando cualquiera de estos actos introductorios ingresa al Ministerio Público, conforme el artículo 310, ¿verdad? El fiscal tiene 20 días para decidir qué hacer. ¿Ah? Él tiene 20 días para decidir qué hacer. ¿En qué sentido? Él tiene 20 días para poder realizar determinada investigación preliminar y determinar si efectivamente hay algún indicio que oriente a establecer la posible comisión de algún ilícito. Ahora, si después de esa investigación preliminar no consigue nada, o bien el hecho denunciado no es delito, él puede desestimar.
¿En qué consiste la figura de la desestimación? ¿Qué es la figura de la desestimación? La desestimación es una figura a través de la cual se provoca el archivo del expediente en el Ministerio Público, ¿verdad? El procedimiento, patojos, se puede reabrir, se puede reaperturar bajo una condición: que surjan nuevos elementos que posibiliten una persecución penal efectiva. Es decir, si con lo que se tiene no se logra establecer, sí es delito, el hecho sí es delito, pero con lo que se logró conseguir en esos 20 días, no es posible realmente, aun y cuando la investigación se abra, conseguir elementos. Entonces, bueno, desestimemos. Ahora bien, ahorita le doy la palabra a René. Ahora bien, eh, eh, si posteriormente aparece un testigo, aparecen documentos, aparecen nuevos elementos que hagan viable la persecución penal, se puede reanudar. Esta figura no cierra irrevocablemente el proceso. La única figura que cierra irrevocablemente un proceso es el sobreseimiento o cuando se dicta una sentencia absolutoria que ya produzca cosa juzgada, es decir, que ya se encuentre firme. Pero esta figura no cierra el proceso. En la práctica es muy difícil que una desestimación sea reabierta, en la práctica. Pero hasta acá no se da. O sea, se desestima y regularmente se archiva y ahí se quedó. Es muy difícil que vuelvan a abrir. Hay casos, se han dado casos, pero no es como que de día a día, va, Patojos, o muy común. René Alfredo, por favor, adelante. Licenciado, muy buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad. Fíjese que yo quisiera preguntarle, en una denuncia, por ejemplo, si yo acompaño, digamos, los documentos en donde a mi criterio, hablemos de una denuncia por cuestiones administrativas, que esas acciones faltas administrativas, que las mismas conllevan a un delito, por ejemplo, usurpación de funciones, abuso de autoridad. Digamos que ahí sí, en teoría, va suficientemente soportada como para que el Ministerio Público lo analice y toda la cosa. Incluso ahí podrían desestimarlo, licenciado, disculpe. No, René Alfredo. No podrían. Que lo hagan es distinto, porque a veces es que, miren, aquí como les digo para todos, es que acá nosotros estamos aprendiendo cómo deben ser las cosas, ¿verdad? La situación es que en la práctica, mucho de la debida aplicación de justicia depende de las decisiones de personas que o no pueden interpretar la ley o la interpretan como mejor les conviene, ¿verdad? Entonces, no deberían de desestimar, pero si la desestiman, el propio artículo le da a usted la herramienta para poderse oponer a esa desestimación. El propio artículo le da a usted la herramienta. Y ahorita lo vamos a ver. Pero en lo que a su pregunta concierne, si el hecho es constitutivo de delito, porque así lo dice el artículo, cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará. Entonces, si el hecho no es delito o por alguna circunstancia
no se encuentran ante una pared en donde ya no puedan pasar porque no hay ningún elemento que a ellos les pueda orientar concretamente o les pueda proporcionar abrir la posibilidad de abrir una investigación. Entonces, ahí sí, bajo esa premisa, deben desestimar, porque no van a tener un caso abierto de por vida. Ahora, si sí hay algún elemento y el hecho es constitutivo de delito, ellos tienen que seguir adelante, deben seguir adelante. Ahora vamos a hablar de cuáles son los mecanismos que la víctima debe de utilizar al momento de que le desestimen de una forma, de una manera, o bajo un criterio, como les dijera yo, bajo un criterio irracional, ilógico, ilegal, como ustedes quieran llamar. Porque a veces eso es lo que hace. Gracias, Lick, muy fino. Claro que Muchas sí, gracias. claro. Adelante, Mario Alfonso. Buenas tardes, licenciado. Hace unos momentos hablaba usted acerca de que lo único que le pone fin al proceso penal es una sentencia absolutoria o el sobreseimiento del caso. Con respecto a lo de la sentencia, ¿tiene que ser forzosamente absolutoria o condenatoria también, licenciado? Es que si lo condenan, el proceso sigue en ejecución, Mario Alfonso. Ah, ok. En cambio, si la sentencia es absolutoria y ya quedó firme, ahí finaliza el proceso. No hay nada más que hacer. Ahí no hay nada más que hacer. Y queda cerrado, ¿verdad? Okay. Produce los efectos de la cosa juzgada, ya está juzgada. Pero cuando es condenatoria, hay que seguir. En ejecución hay que seguir. El proceso sigue en ejecución. Ella puede plantear su incidente de redención de pena. Ya cuando cumplió la pena, todavía puede venir y solicitar la extinción de la pena. Luego la rehabilitación de sus antecedentes. O sea, el proceso sigue, ¿verdad? Muy bien. Claro. Eso me queda muy claro. Gracias. Claro, vaya. Bueno, entonces miren pues para todos, seguimos con la desestimación. 310, desestimación, el fiscal recibe la denuncia querella o prevención policial, tiene 20 días para analizar, realizar cualquier acto de investigación preliminar tendiente a robustecer la creencia o la tesis de que puede existir algún ilícito que merezca ser investigado. Si no, el fiscal puede desestimar. Hay dos formas en las que esto se puede desestimar. Como ya lo dijimos, la desestimación provoca el archivo, ¿va? Puede reabrirse. Ahora bien, si se desestima, debe de comunicarse la decisión al denunciante para que a la víctima, al denunciante y a la víctima o agraviado. Porque puede ser que el denunciante no sea la víctima, pero la víctima siempre tiene que estar comunicada. Se le tiene que comunicar la decisión. ¿Esto para qué? Para que esta persona, porque la víctima es quien resulta afectada de la comisión del ilícito, si bien le parece, pueda oponerse a la desestimación que el fiscal autorizó. Les estoy hablando les estoy hablando de la desestimación en sede fiscal. Por eso les decía yo, hay dos formas de desestimación. Una desestimación en sede fiscal y otra desestimación para la cual el fiscal necesita autorización judicial. Ahorita les voy a decir cuál es la diferencia entre uno y otro. El segundo párrafo del artículo 310 del Código Penal establece, en los casos en que no se encuentre individualizada la víctima, cuando la víctima no está individualizada, o cuando se trate de delitos graves, ya nosotros sabemos, patojos, cuáles son los delitos menos graves, cuáles son los delitos graves y cuáles son los delitos de mayor riesgo.
¿Cuáles son los delitos graves para todos? Aquellos cuya pena es superior a 5 años. Excelente, Mario Alfonso. Exacto. Cuando se trate de delitos cuya pena supere los 5 años, entonces el fiscal necesita ir con el juez a pedirle autorización para desestimar. O si no han individualizado a la víctima, saben de la comisión del delito, pero la víctima no ha sido individualizada, también el fiscal necesita ir con el juez y decirle, mira juez, necesito autorización judicial para desestimar y archivar el expediente. Cuando se trata de delitos cuya pena no supera los 5 años y la víctima está individualizada, el fiscal ahí en su sede, él puede dictar una resolución desestimando, siempre y cuando se cumplan cualquiera de estos dos presupuestos que habilitan la posibilidad de optar por esta figura. ¿Cuáles son esos dos presupuestos? Que el hecho no sea constitutivo de delito o que ya no se pueda proceder. Cualquiera de esos dos presupuestos concurren y el fiscal, tratándose de delitos menos graves, puede desestimar ahí él, sin ir con el juez a pedir la autorización. Ahora, cuando se trata de delitos graves, para arriba, o cuando la víctima no esté individualizada, tiene que ir con el juez a pedirle su autorización. El fiscal desestima, hablemos de la desestimación de un delito menos grave. El fiscal desestima, le comunica a la víctima y la víctima no está de acuerdo en esa desestimación, porque le dice, mire señor fiscal, pero si yo tengo testigos, yo se los puedo presentar, yo le puedo traer documentos, yo le puedo ayudar, yo no quiero que esto se termine acá. Pero el fiscal insiste en desestimar. Entonces, viene la víctima tiene que acudir donde el juez dentro de los siguientes 10 días de que le comunican a la víctima que el fiscal desestimó, tiene que ir con el juez. ¿Para qué? Para solicitar una audiencia de oposición a la desestimación. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Pato? Aquí vamos a jugar que el que cae otorga, Pato. Si no me contestan es que yo voy entendiendo de que todo va quedando claro. Adelante, Lisbeth, por favor. Buenas tardes, Lick. Hola. Fíjese que, yo estuve haciendo unas pasantías en el Ministerio Público y los primeros meses siempre me ponían a desestimar los expedientes. Como estuve en la UDT, eran delitos menos graves, como las amenazas y todo. Entonces, se le notificaba al agraviado. Al agraviado. Y, por teléfono y con un oficio. Entonces, ya después de eso se desestimaba y archivar y todo eso, pero nunca, también solo una vez sacaron un expediente del archivo, pero porque era una persona que estaba en los Estados Unidos y que estaba pidiendo su ciudadanía y no se la iban a dar porque le aparecía un expediente, una denuncia, perdón. Y la cosa que él decía que cuando le pusieron esa denuncia, él ya estaba en los Estados Unidos, entonces era un homónimo. Pero como en ese tiempo no era tan actualizado, no había foto, no había nada, no había firmas, entonces, y como terminaron mis pasantías, ya no supe qué pasó con ese expediente, pero sí, lo estuvimos buscando porque era del 90 todavía, y sacamos un montón de bolsas y todo, pero la encontramos, pero le digo, no había, solo estaba el informe de la poli y nada más, y entonces por eso, pobre el señor, porque si no era él, por eso no iba a obtener su ciudadanía. Muy bien, Lisbeth, gracias por habernos compartido. Efectivamente, o sea, tiene usted razón,
El tener una denuncia, cuando uno tiene una denuncia en el MP Patojos, uno tiene que tratar de solventarla. ¿Y por qué esto? Por el hecho de que, digamos, para trámites posteriores de cualquier cosa, miren, Patojos, ahora cuando uno quiere optar a ser magistrado, algún cargo público, o en el exterior, en el caso de esta persona que estaba optando por tener su ciudadanía, no se puede porque hay que demostrar que uno efectivamente o ya solventó la situación jurídica, ya solventó su situación, o bien se trata, como nos indicó Lisbeth, de un homónimo que es más común de lo que ustedes creen acá. Los homónimos son los nombres similares, idénticos, idénticos. Realmente nuestro distintivo, Patojos, ante los registros públicos es nuestro número de CUI. Por eso es que nos distinguimos nosotros. Ese es nuestro distintivo en los registros públicos. O sea, nosotros podemos tener nombres iguales, pero un CUI igual no puede haber. Entonces, eso es ahorita. Antes, pues en el 90 y tantos, obviamente eran las cédulas de vecindad, que ese era nuestro distintivo, solo que tenía menos mecanismos de seguridad que de los que tiene el documento personal de identificación ahora. Entonces, es muy importante ver eso y, bueno, como dice Lisbeth, lamentablemente antes había más descontrol y era un poquito más complicado. Pero esta figura tiene su relevancia en cuanto al hecho de que si alguien está siendo sindicado de algún delito, pues lo ideal es que desestimen, porque el hecho no es constitutivo de delito, a Patojos. Porque al no ser constitutivo de delito, se va a archivar y nunca se va a abrir. Ahora, si no se puede proceder, puede ser que más adelante sí, que por ahí aparezcan elementos que hagan viable proseguir con el caso. El último párrafo del artículo, gracias por habernos compartido su experiencia. El último párrafo del artículo 310 es el que da el fundamento para reabrir posteriormente el caso si es que se encuentran nuevos elementos que hagan viable la persecución penal. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Es decir, que aunque un caso esté desestimado o archivado, el Ministerio Público puede realizar investigación, puede hacerlo. Entonces, les digo, en la práctica, por la cantidad de trabajo que tiene la institución, una vez un caso desestimado y ya generó estadística, es muy difícil que lo vayan a reabrir. Solo que sea una cuestión muy delicada. Una cuestión muy delicada que de veras amerita de que, bueno, volvamos a investigar. De ahí para allá es muy complicado eso. Adelante, Arnoldo, por favor. Sí, en el caso de un familiar, fíjese que después de 20 años reabrieron un expediente que estaba archivado. Pero ¿están seguros ustedes que estaba archivado bajo la figura de la desestimación? Porque la desestimación hace 20 años, vamos a ver. 2000, del año 2000 es. Ah, bien, ya existía. Puede ser, Arnoldo, puede ser. Por eso le digo, ha de ser una situación un tanto delicada o que alguien esté detrás de eso. O que alguien esté detrás de eso, porque de ahí para allá y los dejan. Ya les dio un número, ya les dio la estadística. Entonces, eso es lo que a la institución le importa. ¿Entraría ahí la etapa intermedia, Lee? Es que no sé de qué manera lo reabrieron, si pidieron... Yo creo que él ni siquiera... en contra de su familiar, o pidieron la... Pero él ni siquiera... La etapa intermedia es después de la preparatoria. Esta todavía no. Pero fíjese que él, yo creo que ni siquiera la primera declaración ha hecho. No, entonces no, aquí no hablamos de etapa preparatoria todavía. Licenciado, buenas noches. Ahí no entrará lo que le llaman mora fiscal, que es la que incurren los fiscales cuando no le dan seguimiento a las denuncias. No, fíjense, Jaime, porque precisamente por eso se desestima, para ellos no caer en mora. Ellos caen en mora cuando tienen abierto el expediente y no toman una decisión.
En la unidad que estaba Lisbeth, precisamente se encargan de eso. Unidad de decisión temprana se llama esa, UDT. Ellos son los encargados de determinar si de entrada en los procesos, porque miren, patojos, los chapines solemos denunciar por todo. Por todo vamos a presentar denuncias, ¿verdad? Y está bien, es nuestro derecho. Es nuestro derecho, es nuestro derecho. Solo que ustedes como estudiantes de derecho, ¿verdad? Y con un catedrático de Derecho Procesal Penal como yo, debemos de tener claro de que si nosotros vamos a instar el mecanismo jurisdiccional o el mecanismo judicial en nuestro país, vamos a hacerlo por una causa que efectivamente lo amerite. Eso lo tenemos que saber, porque créanlo o no, esa cantidad de trabajos que generan denuncias que realmente no tienen ningún asidero legal, retrasa otros casos que realmente tienen determinada relevancia. Y sí me ameritan que se les metan recursos y trabajo de los fiscales. Entonces, la mora fiscal, para contestar su pregunta, Jamie, se provoca cuando el caso está sin haberse tomado ningún tipo de decisión. Es decir, no se decide desestimar, pero tampoco se llama a declarar a la persona, no se avanza en la investigación y el caso está abierto. Por eso es que este precepto lo tomó muy en serio la Secretaría de Política Criminal. El precepto contenido en el artículo 310 del Código Procesal Penal lo tomó muy en serio la Secretaría de Política Criminal a tal punto de que se implementó el cambio de gestión en el manejo de los expedientes de las carpetas ministeriales dentro de aquella institución, dentro del Ministerio Público, y crearon esas unidades de decisión temprana, porque esas no son, esas a lo sumo tienen unos 8 años, creo de 6, algo así, de que fueron creadas. Antes no estaba así, no era así el modelo. Antes el fiscal recibía y el fiscal con el montón de expedientes, él tenía que decidir si desestimaba o no, y ahí tenía el montón de procesos abiertos. Esas unidades de lo que se encargan es de analizar si hay algo que realmente merece darle paso o no. Entonces, lo que provoca mora fiscal, Jay, es el tener un expediente abierto sin tomar ningún tipo de decisión al respecto. Entonces, dígame, Arnoldo. Dígame, Arnoldo. Arnoldo levantó la mano, dígame. Sí, no se puede dar ahí la prescripción, Nick. Sí se puede dar. Sí, porque ya mucho tiempo. Pero ya ustedes la tienen que analizar. Yo creo que usted ya sabe cómo analizar la prescripción. Ya eso usted lo vio en Derecho Penal 1, no de Derecho Procesal Penal. Ajá, eso lo vio en Derecho Penal 1. Bueno, entonces vamos a seguir. La desestimación, va para todos. La desestimación. Entonces, hablamos de una figura que ayuda a desjudicializar, a descongestionar el aparato de justicia, va para todos. Pero no es la única, no es la única. Como la desestimación por parte del artículo 310, que acabamos de ver cuál es su mecanismo, cómo es que esto opera, pero también, patojos, tenemos los denominados obstáculos a la persecución penal, comprendidos a partir del artículo 291 del Código Procesal Penal. ¿Verdad? Los obstáculos a la persecución penal, pues básicamente son 3, patojos. La cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones. Antes de que se me olvide. Aquí hay un punto muy importante que yo quiero que ustedes lo sepan. En el esquema, en el diagrama, porque no sé si les hablaron de esto o no. En este esquema, si ustedes se dan cuenta, abajo del conocimiento de oficio, donde se relacionan los actos introductorios, tenemos primer acto del procedimiento y nos marca o nos remite al artículo 71. Miren pues, patronos. Y esto sí es bien importante. Para su desarrollo profesional,
ustedes lo tienen que tener muy claro. En la práctica ustedes se van a encontrar con una serie de, si se dedican, por ejemplo, a litigio, a ser abogados litigantes en el ámbito penal, muchas veces se van a encontrar con una serie de tropiezos o los propios fiscales del Ministerio Público van a tratar no hablo de todos, porque yo sé que aquí puede haber gente que trabaja en el Ministerio Público, pero sí hay fiscales que hacen eso con uno, o lo hacían, no sé si todavía tendrán esa práctica, pero era muy común. El hecho de que le decían a uno, es que el proceso está en investigación, y usted viene de parte del sindicato, no le podemos dar acceso al expediente todavía porque su patrocinado no figura ahí dentro del proceso como sindicado. Y a los 2 días van a pedir la orden de aprehensión en contra de él, patrón. Yo no hablo mal de la institución, yo trabajé ahí. Yo trabajé en el Ministerio Público. Pero las malas prácticas que a veces son provocadas por ciertas personas, no son todos, hay buenos. Ahí adentro, miren, para todos ustedes no saben los elementos tan buenos que esa institución tiene. Pero por ahí a veces uno se topa con ese tipo de cuestiones, ¿ah? O que a veces le quieren decir a uno, pero mire, licenciado, usted quiere copia del expediente. Sí, quiero copia del expediente, pero mire pues, si su patrocinado no está ligado a proceso todavía, yo no le puedo dar copias del expediente. ¿Cómo que no? ¿Pero y por qué no? Ve el artículo 322 del Código Procesal Penal. Ahí nos dice cuáles son los efectos del auto de procesamiento. Ligada a proceso a la persona contra quien se emita, concederle todos los derechos y recursos que este código establece para el imputado. Los derechos. Entonces, uno de esos derechos es que él puede ejercitar su derecho de defensa, ¿va? Que se respeten las reglas del debido proceso en lo que a él se refiere. Pero, ¿cuándo se dicta auto de procesamiento? Después de que se lleva a la persona con el juez y el juez le recibe su declaración de sindicado y el juez dice, miren, sí hay elementos para ligar a proceso a la persona, entonces se dicta auto de procesamiento en su contra. Y a partir de ahí se le quiere reconocer los derechos que el código, los derechos y recursos que el código establece para el imputado. Pero fíjense, patojos, que no es así. Y si antes de que el fiscal llevara el caso con el juez, pasó 2 años ahí en investigación ese caso, 2 años desde que se presentó la denuncia y nunca se llevó allá a que se le recibiera la declaración de sindicado a la persona para ver si se dictaba auto de procesamiento o no. ¿Qué pasa en esos 2 años? ¿Puede la persona acceder a la información que se está generando en la carpeta ministerial, a la investigación en su contra? ¿Puede la persona acceder a esa información o no? ¿Qué dicen ustedes? Va a depender de si es un delito no recuerdo el nombre, Eli, pero son los más delicados. Pero no es parte de los procesos, Lick. ¿Cuál? El sindicado. El sindicado sí, es parte de las partes procesales. Es sujeto procesal, es sujeto procesal. Pero entonces, por eso les digo, tendría entonces derecho a porque ya vimos el artículo 322 y que el auto de procesamiento se dicta dentro del proceso penal con posterioridad. Pero a veces las denuncias, se presenta la denuncia y se pasa hasta 1, 2 años, 8, 10 meses, 5 meses, 6 meses. Hay en investigación en el MP sin que se la lleven al juez. Para ver si la persona, para ver si se pide una desestimación, para ver si se pide citar a una persona, si se solicita la aprehensión de la persona, para llegar a ese momento de dictarle auto de procesamiento.
y que ese auto de procesamiento surta sus efectos y que se le puedan reconocer los derechos al sindicato. ¿Qué pasa con todo ese tiempo antes? ¿El sindicato tendrá derecho o no a poder acceder a la carpeta de investigación, a la información que ahí se genera, para ejercitar su derecho de defensa? ¿Qué dicen ustedes? En mi opinión, sí, licenciado. Sí, licenciado, derecho, derecho, pues parte de... está en reserva el caso. De hecho, el artículo 70. Yo diría que sí, Lic, porque usted mismo lo dijo, el artículo 12 de la Constitución de la República de Guatemala. Ajá. Derecho de defensa. También el artículo 71, licenciado, dice que se entenderá como primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona. No quiere decir que la esté poniendo como el culpable de una sola vez, pero sí la está señalando. Mira pues, miren pues, ahí usted dio en el clavo, María Alfonso. Mira, la propia Corte de Constitucionalidad ha reconocido la validez del artículo. Por eso es que ahí estaba marcado y había que platicar de eso. Ha reconocido la validez y la preponderancia del artículo 71 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el artículo 71 del Código Procesal Penal? Cuando nos está hablando de derechos. ¿Derechos de quién? Del imputado. Está dentro del capítulo, es la sección primera del capítulo 2 que habla del imputado. Generalidad. ¿Qué nos dice acerca de los derechos del imputado? Los derechos que la Constitución y este código otorgan al imputado puede hacerlos valer por sí o por medio de su defensor desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Entonces, eso que les vayan a decir a ustedes, mire, licenciado, pero es que tenemos que esperar a que haya auto de procesamiento para darle copias, para que la persona pueda acceder al expediente, para que usted pueda ver. Es mentira. Eso no es así. Desde que la denuncia, por ejemplo, desde que en la denuncia se denomina a determinada persona como sindicado, si usted vio quién lo mató, sí, ¿quién fue? Juan Pérez. Juan Arnoldo Pérez García. Yo me llamo Juan Arnoldo Pérez García. Desde ese momento, la persona tiene derecho a hacer valer sus derechos. Perdonen la redundancia. No les voy a decir que valga porque eso ya no vale. Perdonen la redundancia. Pero ahí ya la persona, desde ese momento, puede ser que no esté individualizado al momento en que la denuncia, la querella o la prevención policial se presentan. Pero conforme se va desarrollando la investigación, vamos encontrando de que los indicios apuntan a que Juan Arnoldo Pérez García es el posible sindicado. Híjole, y yo por ahí me enteré de que a mí me están investigando. ¿Cómo se enteró? Porque unos investigadores vinieron con mis vecinos y les preguntaron por mí. O ellos le dieron indicaciones o referencias mías. Me andan investigando. Y hasta les dejaron el número de referencia del expediente ahí en el MP porque los van a agarrar a ellos como testigos. Me voy con ese número al MP presentando un memorialito. Comparezco en la posible calidad, porque no puede decir de la posible calidad de sindicado, solicitado que conforme le establece el artículo 71 del Código Procesal Penal, a mi costa se me extienda una copia completa de las actuaciones desarrolladas hasta el presente momento dentro de la carpeta ministerial tal. Desde ahí, sepan defender sus derechos, patrons, o sepan defender los derechos de las personas que les den ese encargo. Sepan defenderlos. Porque eso no solo lo dice el código. Pareciera una contradicción.
Bueno, ¿y en qué momento entonces? ¿Desde el primer momento o desde que se dicta auto de procesamiento? No hay contradicción. Ya la Corte de Constitucionalidad aclaró esto y dijo de que el derecho de defensa de la persona es inviolable. Y al no reconocerle esos derechos a la persona desde el momento en el que el artículo 71 lo marca, se está violentando ese derecho de defensa. Adelante, Mario Alfonso, por favor. Gracias, licenciado. ¿Esto aplica también para los delitos de mayor riesgo o solamente para los que están contemplados en el Código Penal y no forman parte de eso? Eso está contemplado para todos los delitos, Mario Alfonso. Lo que pasa, y con las disculpas del caso, para si alguien trabaja también en un juzgado. ¿No se iba a decir algo, Francisco? Francisco Felipe García, ¿nos iba a decir algo? ¿No? No, disculpe que se me activó el micrófono. No tenga pena, yo creí que nos iba a decir algo. Bueno, entonces, vean, patojos, ahí sí, como les digo, con las disculpas del caso para los juzgados de mayor riesgo. Pero miren, jóvenes, es por eso que yo les he dicho, yo les he venido diciendo, jóvenes, de que cuando porque ustedes son los futuros operadores de justicia de nuestro país. Aquí yo sé que hay gente que si no trabaja, va a trabajar en el OJ, en la defensa pública, en el MP. Pero hay que respetar los derechos de las personas, aun y cuando esa persona sea un delincuente. O al menos así lo catalogamos nosotros, porque se le puede considerar delincuente hasta que ya una sentencia condenatoria lo ha declarado como tal. Entonces, todos los derechos tienen un límite, patojo, no son absolutos. Aquí hay limitación en el ejercicio de los derechos. Que a mayor riesgo respecta, como les digo, con las disculpas del caso, pero ahí hay un abuso de derechos hacia las personas tremendo. Tremendo. Entonces, esto que yo les estoy diciendo, no, esto aplica para allá también. Ya que dejen que ustedes ejerciten sus derechos, eso es otra cosa. Ya que se los permitan, eso es otra cosa. Pero esto aplica en todo. Aquí no hay excepción. Para esto, sí no hay excepción. En lo que al ejercicio de los derechos de una persona respecta, no hay excepción. Yo he tenido casos, patojos, en donde se ha ido a pedir información a las fiscalías o copias de los expedientes y todo. Y hasta una subresolución se echan, indicando de que no, de que la persona no está siendo investigada. Y eso que yo les dije, que le están diciendo ahorita a uno, la persona está siendo investigada y a los 2 días están pidiendo su orden de aprehensión, es cierto. Es cierto. En 2 días, ¿cómo van a completar una investigación? Esas son bien malas prácticas que ustedes no las deben de tener. Tampoco con eso van a provocar que no haya juzgamiento respecto a algo. O sea, tampoco van a provocar impunidad. Pero la ley, patojos, es tan justa como esos justos que la aplican lo permitan. La ley es tan justa como esos justos que la aplican lo permitan. Entonces, no hay necesidad de utilizar tretas legales para violentarle los derechos a las personas. El organismo judicial y el Ministerio Público tienen una cantidad de recursos económicos. ¿Cuánta gente tienen trabajando para ellos? El Ministerio Público, ¿cuántos investigadores tienen? Contra una persona en un proceso que no tiene recursos, que ahí está detenido, y no por eso merece la lástima de nadie, porque puede estar siendo procesado por el peor de los delitos que ustedes se imaginen, homicidio, asesinato, qué sé yo. Pero a veces las pruebas son tan contundentes, ¿va, patojos? Que no necesitan hacer nada más.
Solo presentarlo para que alguien con su buen juicio diga, bueno, sí, o sea, ¿qué quieren que haga con esto? Tengo 2 personas diciéndome de que él mató a esa gente, ¿verdad? Tengo cámaras de seguridad, tengo desplegados del banco en donde se acredita que le depositaron 100,000 quetzales 3 días antes y que conforme a una interceptación telefónica, ahí hubo el contubernio, ¿verdad? Para ir a darle muerte a esta persona. ¿Verdad? Ay, hombre, la cuestión o lo difícil acá es cumplir la ley como la debe uno de cumplir. Adelante, Mario Alfonso. Gracias, licenciado. Voy yo al Ministerio Público porque me enteré que están investigándome. Como lo mencionaba usted hace un rato, a los 2 días me llega la orden de aprehensión, me detienen, pero en el momento en el que yo fui a averiguar qué era lo que estaban investigando acerca de mí, me extendieron un documento en el que decía que no me estaban investigando. ¿Qué pasa entonces en ese caso si yo aporto el documento que me indicaron? No pasa absolutamente nada. En la vía penal, ¿qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada. A menos que usted quiera plantear un sumario por responsabilidad de funcionario o empleado público y embargarle el sueldo al fiscal. Ya. Y no puedo alegar la violación de los derechos que me asisten de acuerdo con el código. Sí, pero el juez no le va a hacer caso, porque no le va a querer llevar la contraria al fiscal. Es la realidad. Eso es la realidad. No todos los jueces tampoco, pero en su mayoría, va a estar difícil que quieran llevarle la contraria al juez, al fiscal, perdón. Va a estar difícil. Puede presentar denuncias, y efectivamente lo puede hacer uno, administrativas, por ejemplo, en contra del fiscal. Puede presentar, o una penal inclusive en contra del fiscal. Las puede presentar, sí las puede presentar. Que le prosperen, pues bueno, posiblemente. Pero podrá usted, podremos nosotros realmente tener claro o tener la fuerza necesaria para estar en medio de un proceso penal en contra nuestro y estar peleando con un agente fiscal o con un fiscal en contra nuestro. Uno está más preocupado, ¿por qué? Por su situación. Uno está más preocupado por su situación. Solventar su situación y ponerse a plantear acciones después. Ahí sí, agarrar las cosas en orden. Recordemos que para el funcionario o empleado público, la responsabilidad prescribe por el transcurso del doble del tiempo, para todos, el máximo de la pena. Entonces, la ley contra la corrupción vino a complicar esto un poco, entonces hay tiempo, pero sí se puede hacer. Como le digo, en el instante, uno está ahí y uno se pone a alegar, pero va a estar difícil, es bastante complicado. Uno más está preocupado por salir de la cárcel, ¿verdad? O salir de su problema si es que no está en la cárcel. ¿No? Vamos por ahí. Derechos del sindicado, por favor. Quiero que esto les haya quedado claro. En cuanto al momento de cuándo la persona puede empezar a ejercitar esos derechos. Eso quiero que les quede claro. Sigamos. Obstáculos a la persecución penal. ¿Qué son estas figuras procesales para todos? Mecanismos que precisamente producen el efecto que su propio nombre establece o regula. Son obstáculos. Son situaciones procesales que no permiten el avance o el desarrollo normal de una persecución penal. ¿Verdad? Situaciones procesales. ¿Cuáles son esas situaciones procesales? La cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones, porque aquí también hay excepciones.
La cuestión prejudicial. ¿Qué es la cuestión prejudicial para todos? Es una situación procesal que se da cuando el juzgamiento de una cuestión penal depende de otra cuestión que se esté dilucidando en otra vía, también judicial. Les voy a poner un caso. Le voy a poner un caso así, el que se me ocurre ahorita de entradita, el más sencillo, que se me puede ocurrir a mí ahorita. El artículo 291 regula lo que legalmente debe entenderse como prejudicial. Ahora bien, ¿cuándo se da esta cuestión prejudicial? Miren pues para todos. En el delito de negación de asistencia económica, cuando nos ponemos ahí de irresponsables con la comidita de nuestros hijos, va para todos y de Nuestra Señora. Entonces, ahí es donde se da ese delito. La negación de asistencia económica es la única deuda punible en Guatemala, es decir, es la única deuda que sí conlleva la cárcel, ¿va? Porque por ahí en la Constitución dice un precepto, por deuda no hay prisión, y sí. Ustedes pueden deberle a Electra, Almacenes Japón, a Banco Azteca, a Credomatic, a Banco de los Trabajadores, a Chepe te presta al mismo tiempo y todo lo tienen demandados a ustedes, pero por esas deudas no van a la cárcel. No van a la cárcel, son deudas civiles. Pero esa deuda que se genera a razón de los alimentos que uno le debe a sus parientes, con los que tiene una obligación de prestárselos, esa sí es punible. Esa deuda sí es punible. Ahora bien, hay un procedimiento para que las personas vayan a parar a la cárcel. ¿Cuál es? Después de que vamos a hablar un poco de familia, así a grandes rasgos. Cuando ya se tiene el título ejecutivo, ¿verdad? Se plantea una ejecución en la vía de apremio en familia para ejecutar a la persona por alimentos, porque ya quedaron de acuerdo cuánto le iba a pagar, con qué, cuál era el periodo de tiempo mensualmente, siempre mensualmente, y a qué más iba a comprometer, zapatos, ropa, colegio, bla, bla, bla. Pero ya lo dejaron, ya lo tienen plasmado en un título ejecutivo, en un convenio voluntario, por ejemplo, ahí en los juzgados de familia. Eso se vuelve título ejecutivo. Pero el muñeco lleva ya 12 meses que cree que su hijo es inmortal, ¿va? Que no come, no. Entonces, ya la señora se cansó, no tiene trabajo, ¿cómo le hago? Vamos a demandar. Y se le demanda. Estamos hablando de un proceso judicial que debería de venir a parar al ramo penal. Le presentamos la demanda, la ejecución en la vía de apremio. Pero el muñeco no solo es irresponsable, sino que tiene su amigo que estudia en 6º semestre de Derecho y casualmente el licenciado antenoche nos dio el chivo, muchacho, ¿cómo es que hay que hacerle? Y ¿sabes qué vos? Mira, pues empecemos a retrasar esto con lo de la cuestión de las notificaciones, presentemos enmienda. La cosa es que no lleguen al momento del requerimiento de pago. Cuando el juez ordena, nombra como ministro ejecutor a uno de los notificadores del tribunal y lo manda a que requiera de pago al demandado. Cuando el notificador va a notificarle esa resolución y a requerirle de pago al demandado, y el demandado le dice, mire, usted yo no tengo para pagar, ahí se consuma el delito de negación de asistencia económica. Allá en familia, ejecutándolo, allá es donde se consuma. Pero empezamos nosotros, ¿va? Ahí listos, como les digo, ahí el demandado tenía un amigo ahí, estudiante del 6º semestre de Derecho, y empezamos a retrasarnos. La cosa es que
hay que presentar revocatorias, en contra de los decretos, enmiendas y la cosa retrasada. Y la señora se desespera. Ella se desespera. Y viene y va a presentar una denuncia aquí al MP a decir que él le adeuda un año y medio, ya vamos por el año y medio, ya no era un año, sino que ya vamos por el año y medio, ya llevan 6 meses detenida esa ejecución ahí en familia, ya van por un año y medio. Y en el MP el analista se la deja pasar. Cuando pongámonos en el contexto, aunque eso no pasa en la práctica, pongámonos en el contexto en el que el MP, sí, mire usted, aquí tiene usted la sentencia, el convenio voluntario, la certificación del convenio voluntario, y también me presentó los desplegados de la cuenta que les abren ahí en Barrural para que les depositen, ¿va? Y ahí se ve que no ha depositado nada. A partir de que él se comprometió, no ha depositado nada. Pidamos la orden de aprehensión o la citación a primera declaración en contra de la persona por el delito de negación de asistencia económica. Y le llega la citación a la persona. Y la persona tranquilamente va y otra vez va con su cuate de sexto semestre, va. Mira vos, fíjate que me citaron a declarar por negación de asistencia económica. ¿Pero por qué caso es vos? Por aquel que estamos ahí trabando, que tenemos atrancado en familia. Sí, ese caso es. ¿Pero cómo vos? Sí, ya te vinieron a requerir de pago. No, si aquí no ha venido nadie a notificarme, no. Ahí con las acciones que vos estás planteando, me lo tenés detenido. Pues, ¿qué va a hacer el estudiante de sexto semestre de la sección B de la carrera de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales? Va a venir y va a ir a pedir una copia certificada del estado actual del proceso allá familia, la va a acompañar acá en el memorial que le va a presentar al juez y le va a decir, señor juez, por medio de la presente, vengo a plantear cuestión prejudicial dentro del presente asunto derivado del hecho, ¿va? De que esta cuestión de alimentos, de negación de asistencia económica, depende aún de que le vayan a requerir de pago a esta persona allá en aquel proceso en familia. No le han ido a requerir de pago. Este proceso no inició como comúnmente inicia, porque estos procesos regularmente inician cuando después de que le requieren de pago a la persona y no hace efectivo el pago de las pensiones adeudadas, la parte demandante, ella pide que se le certifique lo conducente a un juzgado del ámbito penal, del ramo penal, por la posible comisión del delito de negación de asistencia económica, porque el delito se consuma al momento en que la persona va a ser requerida de pago y no hace efectivo el pago. Entonces, aquí hay una cuestión prejudicial, como su nombre lo dice. Antes de que nos vengamos acá al ámbito penal, porque esta cuestión sí depende exclusivamente del juzgamiento de aquella. Porque en tanto, a mí como sindicado acá, no me requieran de pago allá, y yo diga que no, ¿qué tal si allá digo que sí tengo que sí pago? Entonces, no cometo el delito. Es una cuestión prejudicial. Antes de llegar acá, debe de agotarse aquella cuestión de la cual, sin su previa resolución, no se puede entrar a conocer aquí en el ámbito penal. Esto va en concordancia con un principio que a ustedes no se les debe de olvidar, que se aplica en todo el ámbito procesal penal. El principio de última ratio, principio de mínima intervención, que dice este principio, de que el derecho penal debe de ser de mínima intervención, debe de ser utilizado como la última opción antes de iniciar un proceso penal. Debe agotarse cualquier otra instancia.
reajustes que hacen en la SAT, va para todos. Los ajustes. De nada, Fernando David. Los ajustes que hacen en la SAT, va para todos. Esos reajustes que a veces nacen de un expediente administrativo y de repente la denuncia ya está presentada en un juzgado tributario o en el MP para que empiecen por defraudación tributaria. Y tal vez están llevando a cabo el reajuste dentro del expediente administrativo por reajustes en el pago de impuestos. Ahí están llevando a cabo allá el expediente administrativo y ni siquiera han dado oportunidad a la persona que se acerque tan siquiera para tal vez poder decir, mire, quiero hacer un convenio de pago. Ah, no, la hace adelante y presenta la denuncia. Si no ha finalizado el procedimiento administrativo de reajuste, también. Acá nos vamos por una cuestión prejudicial también. Debe resolverse aquello de allá. ¿Por qué? Porque mientras no se haya determinado concretamente que yo no tengo voluntad de poder pagar ese reajuste que me están haciendo, entonces no me pueden decir a mí de que yo estoy incurriendo en el delito de defraudación tributaria. Ese es otro ejemplo, más o menos ajustado a lo que aplica en lo que a la cuestión prejudicial se refiere. Mario Alfonso, adelante. Gracias, licenciado. ¿Esto vendría a ser como en derecho civil la litispendencia? Parecido. Pero ya no me gusta ponerle muchos ejemplos comparándolos con el derecho civil. Pero no, tienes razón. Por ahí podría ser, por ahí podría ir siendo. Solo que con la litispendencia estamos hablando del mismo litigio, a usted. Bueno, realmente sí es muy parecido porque en otra rama se está litigando básicamente lo mismo, solo que bajo una perspectiva distinta. ¿Va? En el ejemplo de la SAT, derecho administrativo versus derecho penal. En el de negación de asistencia económica, derecho de familia versus derecho penal. Pero sí, más o menos así iría siendo. ¿Tienen alguna duda, Pato? Bueno, si no tienen duda, para mí fue un gusto haber compartido, como siempre, como todos los días, va para todos, como todas las sesiones de clases con ustedes el día de hoy. Entonces, nos estaremos viendo el día miércoles, por favor, y que tengan buen descanso el día de hoy, para todos. Ligia, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿Va a compartir la clase de hoy? Sí, lo estoy grabando. Sí, está bien, gracias. Muy amable, licenciado. Claro. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Licenciado, buenas noches, perdone. Venga, licenciado, por la cátedra. Vamos a pasar a suma. Con mucho gusto. El examen extemporáneo. Yo creo que algunas de ustedes me van a consultar acerca del extemporáneo, para hablar acerca de eso. Sí, licenciado, buenas noches. Cindy les saluda. Cindy, sí. Vamos a ver, hoy es lunes, ¿verdad? El día miércoles lo vamos a realizar. ¿Cuántos de ustedes requieren examen extemporáneo? ¿Cuántas personas hay? Yo, ¿Sí? Josué, 2. Cindy, Josué, 2.